Buenos días, tardes, noches o madrugadas, chicos y chicas. Esto es Academia Pitagórica. Este es nuestro curso de preparación, admisión UCR, UNA y TEC. Nuestro número de WhatsApp es 087710966 y los profesores de este curso somos Clara Solís y Julio Navarro. En esta ocasión tenemos clasecita de razonamiento verbal. Esta es nuestra semana 8 de 12. Ya vamos volando. Sean bienvenidos y bienvenidas. Y pues yo soy la profe Clara. Un gusto tenerlos por acá. Vamos con nuestro primer ejercicio de esta clase. Para este tipo de ejercicio, perdón, vamos a tener un tipo de comparativa. Nos preguntan, dice, de acuerdo con la lógica del texto anterior, muy importante aquí, vamos a usar negro, vamos a usar, que nos dice usando un poco de lógica. Este es un ejercicio sacado de un examen de UCR1. Por ejemplo, de UCR1 tiene A, B, C, D, ¿verdad? Los que sacan de ese tipo de exámenes de práctica. Sin embargo, nos pide usar, ¿verdad?, la lógica, pero él no lo dice. Por eso que cuando usamos la lógica y demás, el texto me lo tiene que decir. Casi siempre sucede que nos dice con sentido lógico o así. En los del TEC se ve mayoritariamente, pero también el de la UCR1 nos puede pedir, ¿verdad?, usar ese poquito de lógica. Dice que distingue generalmente a un cerdo. Entonces vamos a buscar distinciones, o sea, cosas que me diga cómo es ese cerdo. ¿De acuerdo con qué? Con la lógica del texto anterior. El texto anterior me dice una ave se distingue, ok, entonces en esta nos van a dar características o cosas que puede hacer que distingamos un ave. Pero nosotros vamos a tener que trasladar esa información a un cerdo. Dice entonces, un ave se distingue en la mayoría de los casos, o sea, como decir casi siempre, por tener, vamos a ver cuáles son sus características. Dice que una es alas, luego tenemos plumas, un pico alargado, o sea, no solamente un pico, ¿verdad? Sino que sea alargado y que puede volar. Nos dan 5 características, ¿verdad? 5 distinciones de esa ave. Ahora, con estas distinciones yo tengo que buscar las mismas, pero en cerdo. Va a cambiar, ¿verdad? Obviamente el cerdito no va a tener alas, pero ¿cuál sería lo que sí tendría en lugar de alas ese cerdo? Entonces, yo puedo, sin tener que ver aquí las opciones, ¿verdad?, hacerme una idea, sin yo tener que ver las opciones, de cuáles serían las del cerdo. Por ejemplo, el cerdito no va a tener alas. ¿Qué tendría ese cerdito? Tendría patitas, ¿verdad? Patas en lugar de alas. Él no va a tener plumas, pero ¿qué tendría el cerdito? Tendría pelitos. Pelos, ¿verdad? Un pico alargado. Él no va a tener un pico, va a tener un hocico. Y en lugar de alargado es como decir redondito, ¿verdad? Voy a poner entonces redondo. Aquí yo sin ver las opciones, ¿verdad?, lo traduzco a si estuviera hablando redondo. A si estuviera hablando de un cerdo en lugar de un ave. Y en lugar de poder volar, ¿qué puede hacer el cerdo? Pues puede, como decir, caminar o correr, ¿verdad? Tal vez correr no tanto porque no dice como que vaya volando rápidamente o algo así. Creo que sería caminar lo más ideal, ¿verdad? Sería lo más acertado, que puede caminar. Entonces vamos a ir a ver las opciones. La primera me dice, ¿tener 4 patas? Pues sí, ¿verdad? 4 patas es lo más acertado todavía aún que nada más poner patas. Entonces hasta aquí esta me funciona. ¿Tener pelos? Sí, ¿verdad? Tener hocico, sí, pero dentado, no, ¿verdad? No me dice que el pico sin dientes o así, no, ¿verdad? Poder caminar, sí, pero el hocico no es dentado, ¿verdad? Es el del ave alargado, el de cerdito redondito. También me dice tener pelos, sí. Tener hocico redondo, sí. Tener 4 patas, sí. Y poder caminar, sí. Ok, vamos con la siguiente. Tener pelos, sí. Tener 4 pezuñas, no, son patitas. Las pezuñas es como decir los deditos, ¿verdad? La parte de abajo. Pero nosotros estamos hablando del ala completa, o sea, de toda la patita. Hocico redondo, sí. Poder caminar, sí. Pero pezuñas no. Tener hocico redondo en la D, sí. 4 patas, sí. 4 pezuñas, no. Poder correr, aquí tampoco, ¿verdad? Porque no me decía como volando rápido, ¿verdad? Lo más acertado sería caminar. Entonces la opción correcta sería la B.
Recuerden que si tienen dudas, me escriben al WhatsApp para poder ayudarles con ese tipo de ejercicios. Vamos con el siguiente. El siguiente me pide cuál es una inferencia. Me dice, el texto anterior se puede inferir que la Edad Media. Recuerden que una inferencia es que yo pueda sacar una conclusión. Yo pueda sacar algo del texto que sea verdadero. Entonces voy a leer el texto buscando pues características que me hablen de la Edad Media. Me dice, entonces considera el siguiente texto. La idea de que un texto sea capaz de múltiples lecturas, o sea que yo lo puedo leer varias veces, es característica de la Edad Media. Ok, aquí ya tenemos una característica, ¿verdad? Múltiples lecturas. Esa es una de las características de la Edad Media. Aquí ya tenemos algo verdadero que habrá que ver y también están las opciones. Esta Edad Media tan calumniada y compleja. Aquí también es otra cosa que nos están hablando, ¿verdad? De la Edad Media, calumniada y compleja. ¿Qué nos ha dado la arquitectura gótica, las sagas de Islandia y la filosofía escolástica en la que todo está discutido? Se nos dio sobre todo la comedia, que seguimos, bueno, una característica puede ser, ¿verdad? Igual aquí como en resumen, para no tener que contar todo esto, verán las cosas que nos da. Que seguimos leyendo y que nos sigue asombrando. Y podemos resaltar que otra cosa que habla de ella es la comedia, que dice que nos asombra, que durará más allá de nuestra vida, ¿verdad? Que eso sigue hablando igual de este tipo de texto que es parte de la Edad Media, mucho más allá de nuestras vigilias y será enriquecida por cada generación de lectores. Ahí sigue hablando igual de estas múltiples lecturas que nos habla al inicio. Ok, entonces en grandes rasgos tenemos que la Edad Media, ¿verdad? Nos da obras como la comedia, ¿verdad? Me parece que es lo que más se habla, que podemos leer varias veces, varias generaciones lo siguen leyendo, ¿verdad? Y pues sigue asombrando, según lo que dice ahí, ¿verdad? Aunque también dice que esa edad, ¿verdad? Esa edad es una calumniada, o sea, como de mentiras, como de engaños, como de que no la quieren, y compleja, ¿verdad? De que es complicada. Este es un texto de Borges, 1980. Entonces vamos a ir a ver las opciones. Vamos a ver qué podemos entonces inferir de la Edad Media según lo que nos dice arriba. Dice la primera, ha trascendido gracias a su legado. Y eso sí, ¿verdad? Dice que se puede leer más allá, que durará más allá de nuestra vida, ¿verdad? Entonces trasciende por medio de obras como esta que habla de la comedia. Entonces, esta puede ser correcta. La 2 dice, ha sido elogiada por sus contribuciones. Esta está más o menos, porque si habla de sus contribuciones, de que pasan más allá y todo. El problema es que dice que ha sido calumniada, o sea, como que mami no la quieren y que es compleja, ¿verdad? Que esto no dice que ha sido elogiada como tal. Tiene contribuciones y todo, pero no dice que haya sido elogiada como tal. Entonces, por eso estas dos se descartan. La 3 dice será ignorada por las nuevas generaciones. No, ¿verdad? Más bien dice que será enriquecida por la generación de lectores y demás. La 4 dice limitó al lector de la comedia, en muchos sentidos no hablan de limitó. Entonces en esas serían correctas por ignorada y en esta otra por limitó. Esta tampoco, entonces la única correcta sería la 1. Espero que si tienen dudas me pueden escribir para ahí, ayudarles a entender el texto. Vamos con la 3. Me dice cuál de las siguientes opciones presenta una idea implícita en el texto anterior. Igualmente vamos a sacar una conclusión, una inferencia, algo que sea verdadero en el texto. Este texto tiene ahí una cierta dificultad. Vamos a ver por qué hay que tener mucho cuidado con este texto. Me dice, un académico, o sea, como decir, alguien que está preparado, tiende a descalificar la obra de los historiadores P, Q y U. Pues tenemos un académico, dice que tiende a descalificar, o sea, como a decir cosas malas, como a decir, no, este no hace las cosas bien, ¿verdad? La obra de los historiadores P, Q y R. Entonces, cuando nos hablen de esos historiadores desde el punto de vista del académico, tenemos que saber que son mentiras, ¿verdad? Porque él tiende a decir que estos historiadores todo lo hacen mal. Eso es descalificar. Es decir, todo lo hacen mal. Por ejemplo, que alguien llegue y pinte una pared. Alguien pinta una pared. Y llega otra persona y le dice, no, esto está todo mal pintado, esto está súper feo. Eso es descalificar. Puede que sea cierto o no, ¿verdad? Pero esta persona tiende a decir cosas malas de ello. Entonces, en este caso, según el contexto que nos está dando el texto, aquí si un académico tiende a descalificar la obra de los historiadores P, Q y R, me está hablando como este tiende, aquí es muy importante este tiende, vamos a resaltarlo. Con este tiende a que él lo hace siempre, o sea, que él lo hace de manera que sea
hablando mal de esa persona. No puramente por el hecho de que lo hizo mal, sino este tiende me dice que él lo hace siempre. Él siempre anda hablando mal de la gente. Tal vez conocemos personitas, ¿verdad? Que son como ese académico, ¿verdad? Que tiende a andar hablando mal de los otros sin importar si es algo realmente cierto o realmente es que a mí me está ahí como molestando, ¿verdad? Y quiero hablar mal de él o descalificar a esa persona. Entonces es muy importante ahí. Entonces un académico tiende a descalificar la obra de los historiadores P, Q y R. Ya sabemos que él con este tiende me dice que él suele hacer eso, que a él como que le gusta, ¿verdad? Sin importar si realmente es cierto o no, ¿verdad? Él tiende a hablar mal de estos historiadores, ¿verdad? Dice entonces, al historiador P, vamos a empezar con el primer historiador, lo etiqueta, o sea, lo etiqueta es que él dice que es así, como tradicional. Entonces, como este señorito académico, ¿verdad? Ya sabemos que él tiende a descalificar, tiende a decir cosas malas de los otros, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el historiador P no es tradicional, ¿verdad? Porque esto es lo que él me está diciendo. Y acuérdense que él me está diciendo mentiras. Dice entonces, pese a la ruptura, o sea, a pesar de que hizo algo, una ruptura que supusieron sus trabajos sobre la historia electoral de un país. Me está diciendo que dice que él es tradicional, pero me están dando ahí pruebas y me dice, no, pero mira, él hizo esta otra cosa. ¿Y qué es lo que hace él? Trabajos, dice, de la historia electoral de un país. ¿Sí? Entonces tenemos la mentira y la verdad. Luego dice, al historiador Q lo cuestiona mediante la estrategia de generalizar sus conclusiones a toda la sociedad. Entonces, generalizar sus conclusiones a toda la sociedad sería la mentira. A pesar de que el historiador Q la suscribe a la vida política. Entonces, él que es lo que él se encarga realmente, la vida política, no lo de generalizar a la sociedad, sino a la vida política. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado porque están esas dos cosas, ¿verdad? Una que es mentira y la otra que es verdad. Entonces tenemos que ir recordando cuál era mentira, cuál era verdad. Dice, y al historiador R lo responsabiliza por inspirar interpretaciones de los grupos subalternos como robots, planteamiento que no tiene la menor base en la evidencia posible. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Que dice que él dice que esas interpretaciones de los grupos subalternos como robots, pero me dice esto no tiene la base, ¿verdad? La menor base, no tiene evidencia, ¿verdad? Entonces tenemos esas dos vertientes. Aquí, si quieren, vamos a ponerle, voy a ponerle este celestito a las que son verdad. Las que quedan con negro van a ser lo que él descalifica, ¿verdad? Y lo que sí es verdad lo voy a poner aquí por encima con celeste. Entonces, la historia electoral de un país para P. Eso es lo que se encarga P. Q, ¿de qué se encargaba? Q se encarga de la vida política. Y R dice que no dice de qué se encarga, más bien, porque dice que no tiene la menor base, ¿verdad? De la evidencia disponible. Lo que él dice, pero no me dice realmente de qué se está encargando este último historiador R. Entonces voy a pasar otra vez a mi color negro y vamos a ir viendo cada una de las opciones. La primera me dice, acuérdense que buscábamos una idea implícita, ¿verdad? O sea, algo que de todo esto que está ahí, que tal vez está un poco enredado, ¿verdad? Si ustedes ocupan pausar más el video, volverlo a releer y todo, está válido, ¿verdad? Para buscar, ¿verdad? Esta idea implícita, esa conclusión que nos da que sea verídica conforme el texto en las opciones. Dice la A, la obra del historiador R, vamos a ver, el historiador R era el último, ¿verdad? Supuso una ruptura por su tradicionalismo en la historia electoral. No, ¿verdad? Esto de lo que decía la ruptura, de todas esas cosas, esto era del P, no del R. Entonces, falso. Buscamos algo que sea verdadero en el texto. Dice, las obras de los tres historiadores se relacionan con la política, la sociedad y la cultura. Ok, el primero era de la política, ¿verdad? Dice historia electoral. El segundo, vida política, también la política. Pero el tercero, yo no sé. Entonces, no, ¿verdad? Solamente sabemos que los dos primeros se enfocan en la política, pero sociedad y la cultura no sabemos más ahí, ¿verdad? Entonces, esta es falsa. La C me dice, los planteamientos del historiador Q, que era el segundo que nos daban aquí, dice, se refieren únicamente a la política. Y según lo que me habla, ¿verdad? Dice, a pesar de que el historiador Q la circunscribe, o sea, que él se centra en la vida política. Entonces, podríamos decir, aún así, este únicamente está un poquito jalado del pelo, pero
está ahí como más acertado, ¿verdad? Porque es lo que dice que él, esta palabrita circunscribe, o sea, lo que él se dedica es a la vida política, entonces sí sería a la política, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos esta como verdadera hasta el momento. Vamos con la D. Dice el polémico académico, ¿verdad? Este que anda descalificando a la gente, desmiente las afirmaciones de los historiadores. Desmiente es que él diría la verdad y no, él está descalificando, él está mintiendo. Entonces, mucho cuidado aquí con esta última que puede generar confusión. Desmentir es decir la verdad, pero no, él más bien es el que está mintiendo. Entonces, la opción correcta sería la C. Acuérdense que si tienen alguna duda me pueden decir. Acuérdense que en eso de idea implícita casi siempre es buscar lo que es verdadero. Si hay dos verdaderas, busquen, apliquen lo de la más, cuál es la que está más correcta en el texto y cuál es la más implícita para este tipo de textos de idea implícita. Vamos con el siguiente, que es un ejercicio un poco largo. Para este tenemos un tipo de actividad. Lo que quiero es que ustedes lean texto 1 y texto 2 sin ver qué nos van a preguntar para trabajar un poco lo de la memoria. Pueden hacer anotaciones, pueden resaltar y todo, y ustedes busquen pues qué son las cosas que nos están hablando y todo, y traten de guardárselas por allí. En el examen no es que ustedes lo tienen que hacer así, ¿verdad? Pero eso es para hacer el ejercicio que a veces nos cuesta de retener esa información, ¿verdad? Entonces, esos textos los vamos a analizar sin saber qué nos están preguntando. Y luego vamos a pasar a las preguntas, ya sin tratar de devolvernos a ver el texto. Entonces vamos a ver qué nos dicen esos textos. Entonces se pueden pausarlos aquí, saquen sus anotaciones y sus cositas, verán su libreta. Y luego pasamos a lo de las preguntas. Yo voy a hacer aquí el análisis. Me dice entonces el texto 1, tengo dos textos, ¿verdad? Muy posiblemente nos hagan comparar entre uno y el otro o diferenciar. Me dice, desde pequeños nos enseñan a llegar a tiempo a clase. Que yo voy a resaltar aquí, llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Y en muchos colegios y después universidades no se les permite la entrada a los alumnos que llegan con retraso al aula, ya que eso hace que se tenga que parar la clase o que suponga una distracción para el resto del alumnado. Que no resalto nada porque me sigue hablando como de la importancia de llegar a tiempo y qué pasa si yo no llego a tiempo. En definitiva, que una persona llegue tarde resulta un incordio para el resto, o sea, resulta algo feo para el resto, algo que les incomoda. Por eso, la primera razón por la que debemos llegar a tiempo es por una cuestión de educación y respeto. Voy a resaltar aquí educación y respeto, ¿verdad? Que es lo que me dice por qué hay que llegar a tiempo. La puntualidad también puede hacer que el resto de personas del equipo confíen en ti. Voy a resaltar aquí, confiar en ti. Dice, si eres puntual, seguramente tendrás otras cualidades, como puede ser, por ejemplo, el orden, que representa también a una persona responsable. Ya no solo es cuestión de confianza, de educación o de responsabilidad, incluso es ser inteligente. Llegar antes a los lugares te permitirá aprovechar al máximo el tiempo. Si le das valor a tu tiempo y al de las personas con las que has quedado, no debes llegar tarde. Tampoco ocurre nada si alguna vez llegas tarde, pero que no se convierta en una costumbre. Esto es de Martín 2014. Entonces, si ven aquí, verán, está hablando, ¿verdad? Por qué hay que llegar a tiempo y qué pasa si yo no llego a tiempo, ¿verdad? Y como si soy una persona puntual, eso me da a mí otras cualidades, ¿verdad? Que la persona va a decir, ah, mira, si esta llega a tiempo, seguramente también tiene esas otras cualidades, ¿verdad? Entonces, ahí están también. Eso entonces lo que me dice el texto 1. Voy a ir al texto 2. Me dice, la puntualidad es la cortesía de las personas inteligentes. ¿Ves? Aquí también nos sigue diciendo, hablando de este de inteligentes. Lo voy a resaltar también el otro porque aquí ya veo que también el texto lo toman, ¿verdad? Que es ser inteligente, llegar a tiempo. Perdón. Dice personas inteligentes y comprensivas. No me acuerdo si en el otro estaba también lo de comprensivo. Bueno, la educación tal vez va de la mano. Que saben que los demás tienen otras ocupaciones aparte de las que nosotros le queremos imponer, o sea, aparte de estar con nosotros en ese momento. El desprestigio, soslayo o incumplimiento de la gentileza que encierra esta palabra no obedece a los nuevos tiempos del caótico postmodernismo, pues lamentablemente parece que ya venía con algunos ancestros muy lejanos en el ADN de los pueblos latinos. Entonces aquí sigue hablando, ¿verdad?, de esto de la puntualidad o la no puntualidad. Si pudiéramos sumar los minutos que llegamos tarde a las citas o las que llegan retrasados nuestros trabajadores, perdón ahí,
y pudiéramos calcular un costo promedio por hora, o sea, el tiempo y cuánto cuesta, ¿verdad?, que se pierde, así como se calculan las pérdidas por el atasco automovilístico, atascos como presa, ¿verdad?, atasco automovilístico. Entonces estaríamos en capacidad de comprender la pérdida colectiva, el desperdicio nacional y qué representa el desperdicio por esta palabra. Entonces aquí nos está hablando, ¿verdad?, de esta pérdida de tiempo, pérdida colectiva. Creo que con eso ya se resume, ¿verdad? Por llegar tarde a veces a los lugares, ¿verdad? Y cómo se pierden muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso de Morales igual 2014. Son dos autores diferentes que, ¿verdad?, que los textos tienen ahí sus concordancias y fueron hechos en el mismo año, ¿verdad? Donde nos están hablando entonces ambos de cómo el tiempo, ¿verdad?, hay que respetárselo a las personas, como si somos puntuales tenemos otras cualidades y también qué pasa con nosotros si eso no se cumple, cómo esto genera también, ¿verdad?, esta pérdida colectiva, o sea, cómo esto de llegar tarde a lugares y demás hace que también se pierda dinero, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, para la sociedad como un todo. Entonces vamos a ir ahora sí a ver cuáles son nuestras preguntas. Me dice la primera. De las anteriores que nos dan aquí, ¿verdad? 3. ¿Cuáles se mencionan en ambos textos, muy importante, como consecuencias de la puntualidad? Entonces, ¿cuáles en ambos textos están que me digas eso es una consecuencia de la puntualidad? O sea, si yo soy puntual, ¿qué me va a pasar, verdad? Que esté en los dos textos. La primera me dice mayor productividad, esta sí, ¿verdad? Ambos decía, ya se ha enfocado, como decía, a las clases y a la gente, o la otra que ya también como más enfocado ya a la vida adulta o al trabajo. Asegurar el ingreso a clases, no, esta solamente está en el texto 1. Menos distracción para los demás, esa también es solo el texto 1, ¿verdad? Que es donde está hablando como de entrar al colegio. Entonces sería solo la A. Y la 5 me dice, de ambos textos se deduce que la impuntualidad, genera. O sea, ¿qué pasa si soy impuntual según ambos textos? Me dice un hábito que produce desconfianza. No, me parece que esto era nada más del primer texto, si no me equivoco. La 2 me dice un juicio negativo que afecta a las personas. Este sí, ¿verdad? Está en ambos, ya sea con los estudiantes o los amigos o en el área de trabajo, que era el segundo texto, ¿verdad? Un proceder que no tiene graves consecuencias, no, en ambos sabían grandes consecuencias, ¿verdad?, si yo soy impuntual. La 4 me dice un comportamiento que conlleva pérdidas económicas. Pérdidas económicas solamente se veía en el primer texto. Aquí se volvió a resaltar que estamos hablando de ambos textos, ¿verdad? Entonces sería la opción 2. Allí, si gustan, me escriben cómo les fue en este tipo de texto, ¿verdad? En los que hay que tal vez como guardarse un poquito las cosas, ¿verdad?, para poder aplicarlas. Vamos entonces con las preguntas 6 y última de esta clase. Me dice, según la información anterior, ¿cuál es? Pues el texto, ¿verdad? ¿Cuál razón motivaba, muy importante aquí, motivaba la presencia del faraón en la pirámide? ¿Okay? Entonces, ¿por qué? En otras palabras, ¿por qué era importante o por qué estaba el faraón en la pirámide, verdad? En otras palabras de la pregunta. Entonces vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Esto es igual, sacar un tipo de conclusión, simplemente responder a lo que nos están preguntando. Dice, una de las pirámides más famosas del antiguo Egipto lleva por nombre la Gran Pirámide de Giza, o sea, esa es una de las más famosas. Según lo que se conoce sobre la civilización egipcia, esta era un refugio para el líder religioso y político, que aquí está. Ya vamos hablando aquí sobre la presencia del faraón, ¿verdad? Dice, lugar de refugio para el líder religioso y político, que ese es el faraón. Pues le garantizaba la eternidad. Bien, aquí también seguimos hablando, ¿verdad? Es un lugar de refugio. ¿Por qué? Porque le da la eternidad. Este personaje, o sea, el faraón, solía ser enterrado con sus objetos personales para vivir cómodamente su próxima vida. ¿Ok? Entonces, tenemos una primera parte del texto donde nos están introduciendo, ¿verdad? Cómo son esto de las pirámides, ¿verdad? Luego nos habla lo que nos importa, que es que es estar ahí en la pirámide. El faraón lo hacía porque es un lugar de refugio para él, ¿verdad? Pues él es el líder religioso y político, pues le garantizaba la eternidad. Y luego nos dicen como un plus, ya algo para terminar de concluir, que dice que este personaje solía ser enterrado con sus objetos personales para vivir cómodamente su próxima vida. Pero eso es como un plus, no nos está diciendo que por eso, por sus objetos personales o algo así, es que él está ahí, ¿verdad? Sino que él está ahí porque es un lugar de refugio que le garantiza la eternidad.
Entonces vamos a buscar pues eso en las opciones. La A me dice tener definido su futuro, ¿sí? ¿Verdad? Eso es una parte que lo puede motivar a él, porque dice que estar ahí le garantiza a él la eternidad. Y eso es algo que le va a pasar en su futuro, ¿verdad? Es algo que le va a garantizar ese futuro. Entonces la A tiene razón para mí. La B dice perpetuar su memoria en ella. No, ¿verdad? Está como rara. Esta no, no tanto. Ser enterrado con sus pertenencias familiares, no, ¿verdad? Él lo entierran con sus objetos personales, pero no es por eso por lo que él está en la pirámide, ni siquiera. Y la D dice ser el único inspirador de este tipo de arquitectura, eso tampoco. Entonces, la única opción correcta que yo tengo es la A. No tengo que hacer más descarte. Y ahí pues tendríamos la clasecita de hoy. Yo espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ya saben que cualquier duda, pues aquí estoy para ustedes. Hasta luego.